Esto es Prepara el Camino al Señor con Armando La Voz. Prepara el Camino es una presentación de La Voz que Clama. El fastidioso consejo humano es el título de mi mensaje en el día de hoy, basado en las palabras bíblicas de Proverbios 1:29 al 33. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Rechazar los mandamientos de Dios y abrazar el consejo humano siempre ha sido la conducta pecaminosa del hombre. Esto al principio es motivo de deleite en aquellos que lo practican, pero después trae resultados catastróficos y la gente se puede ver agobiada, y todo por falta de la presencia divina, hasta caer en ese fastidioso consejo humano, porque las almas se sienten agobiadas, cansadas a causa de tanta cosa que no proviene de Dios. De hecho, en el tiempo que nos ha tocado vivir, la gran mayoría de los creyentes, así denominados, tienen un serio problema, porque la gran mayoría de los ministros en este tiempo se han dedicado a extraer los sermones de otro predicador de las redes sociales. Hoy ya no se consulta la palabra de Dios, menos al Espíritu Santo, sino que inmediatamente con esa expresión media spanglish dicen los mismos ministros: lo que no encuentres, googléalo, porque el Google se ha convertido en la especie de la guianza de la gente, y eso es consejo humano y tiene fastidiado a las personas. Desde la década de los 90 aproximadamente hasta esta fecha, la gente se ha deleitado en todos los consejos humanos, y la teología humanista de hoy en día ha tratado de reemplazar la palabra de Dios. Pero sin embargo la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y Jesucristo dijo: conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría. Pero cuando yo me vaya, yo se los enviaré a ustedes, y cuando Él venga, Él les guiará a toda verdad y a toda justicia. No podemos caminar en este mundo lleno de tinieblas y de maldad sin la guianza divina. Por eso el Señor le habló al pueblo hebreo inmediatamente que los sacó de la amarga esclavitud y le dijo: he aquí yo envío mi ángel delante de ustedes para que les muestre el camino, porque ustedes no lo conocen. Y siempre se miraba esa manifestación de la nube de la gloria de Dios y la columna de fuego que iluminaba en medio de la oscuridad de la noche del desierto. En este tiempo nosotros debemos de depender de eso que dijo el apóstol Pedro: tenemos la palabra profética más segura, que alumbra como una antorcha en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y aparezca en vuestras vidas el lucero de la mañana. Toda persona que depende de la guianza del consejo divino no tropezará, sino que vivirá con una vida abundante. Pero aquel que rechaza el consejo de Dios y abraza el fastidioso consejo humano estará agobiado, cansado, porque eso no trae ninguna edificación. Y ese es el resultado de ver tantas congregaciones apagadas, muertas espiritualmente. No tienen esa vivencia, pero sabemos nosotros que la Biblia declara que donde esté el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Alabado sea el nombre del Señor. Y es que ese fastidioso consejo humano
es producto primeramente de no tomar en cuenta a Dios, por cuanto rechazaron la sabiduría y el temor de Dios, declara el sabio Salomón. Y esto de que nosotros podemos notar que no se toma en cuenta a Dios en el capítulo 1 de Romanos, el apóstol Pablo, donde muestra la razón por qué la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. El mismo apóstol explica que los seres humanos no tomaron en cuenta a Dios, y al no tomar en cuenta a Dios, todo esto es por rechazar el temor de Dios. Cuando las personas no toman en cuenta a Dios en sus decisiones, es porque perdieron el temor de Dios. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría del hombre es el temor al Señor y la inteligencia, el apartarse del mal. Cuando las personas tienen ese temor de Dios, es evidente que lo van a tomar en cuenta en todas sus decisiones. Hay tanta gente quebrantada, hay tanta gente agobiada, afligida, cansada, porque no tienen ese temor de Dios. Cuando hay temor reverente hacia el Dios del cielo, no se da paso alguno si no se toma en cuenta al Dios del cielo. Los hombres de Dios que brillaron en la historia bíblica era porque siempre tomaban en cuenta a Dios por ese temor. Cada vez que iban a dar un paso para una conquista, primero consultaban al Dios del cielo, y cuando en ocasiones no lo hicieron, se vieron metidos en serios problemas. Josué miró la gloria de Dios, vio el poder de Dios favoreciéndole, y de pronto vinieron unas gente de las personas que deberían ellos conquistar, y cuando vinieron, les vinieron con palabras engañosas, y dice la Biblia que Josué no consultó al Señor. Por lo tanto, en este tiempo, no consulte usted las redes sociales, consulte en oración al Espíritu de Dios, consulte la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios está el consejo divino, y el que sigue el consejo divino no andará en tinieblas, no tropezará, sino que llegará hasta la meta final, hasta ver a Cristo en gloria. Alabado sea Dios. No se toma en cuenta a Dios, además, por no querer el consejo divino. El Señor dice: por cuanto aborrecieron mi consejo. Y ese es el problema, que las personas, al no tomar en cuenta a Dios, todo eso es producto de no seguir el consejo divino. El consejo divino lo encontramos en la palabra de Dios. La Biblia dice claramente que esta palabra no retorna vacía. La Biblia dice además que el brazo del Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha agravado para oír. El problema son las iniquidades del ser humano, que ponen una pared intermedia entre la criatura y el Creador, y los pecados del ser humano hacen ocultar el rostro del Señor para no oír. Todo esto lo encontramos en el consejo de la palabra de Dios. La Biblia es clara al decir que cuando nosotros nos seguimos con obediencia los mandamientos de Dios, los ponemos por obra, vamos a ser bendecidos. La clave de la victoria, para que nosotros entendamos que si Dios le dio un consejo al pueblo hebreo, y es algo extraordinario, y todo Moisés lo resumió en el capítulo 28, 29 y 30 de Deuteronomio. Allí dice el Señor que acontecerá que si el pueblo oye atentamente la voz del Señor su Dios y la pone por obra, entonces todo tipo de bendiciones vendrán sobre el pueblo y le alcanzarán. Bendito será en su casa, al levantarse, en la salida, en su entrada, en el campo. Incluso dice el Señor que lo pondrá por cabeza y no por cola, que estará encima solamente y no debajo, que tendrá abundancia de bienes para prestarle a los demás, pero él no pedirá prestado si oyere atentamente la voz del Señor su Dios. Una gente endeudada que en todo el tiempo está necesitando la ayuda de su amigo, es señal de que no está oyendo la voz de Dios ni la está poniendo por obra. Ha rechazado el consejo divino. Aparte de eso, tiene victoria sobre todos los enemigos que se le levanten
porque dice: por un camino vendrán tus enemigos contra ti, pero por 7 huirán delante de ti, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios y la pusieres por obra. El creyente no puede estar sometido a todas las fuerzas demoníacas, todo lo contrario. Las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Hay poder en la palabra, hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el consejo divino para derribar toda fortaleza infernal. Esto de no tomar en cuenta a Dios viene además por menospreciar la reprensión divina, y no quisieron mi reprensión, dice el Señor. Esta es una de las grandes problemáticas. Las personas viven con un cuidado y están viendo minuciosamente a ver dónde se equivoca un predicador, o piensan ellos que se equivocó, porque siempre se está pensando que si alguien habla un mensaje de llamada de atención de parte de Dios, los profetas reprendieron a la nación de Israel en más de una ocasión, y es la reprensión divina. La Biblia dice en el libro del hombre de la paciencia, Job, que el Señor hace la llaga, eso es reprensión, pero la vuelve a curar. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. En el libro de los Hebreos declara que Dios a quien ama castiga y azota a todo aquel que toma por hijo. Siempre cuando en aquel entonces los padres nos sabían disciplinar, nos portábamos mal y nos aplicaban una corrección, y nosotros, aunque en el momento no nos gustaba, no nos agradaba, porque dice el escritor a los Hebreos que es verdad que la disciplina al principio no es motivo de gozo, pareciese cosa de tristeza, pero después da fruto apacible a todos aquellos que son ejercitados. La gente no quiere ser reprendido, y a veces cuando sale una palabra que alguien ha sido afectado porque está desviado, inmediatamente dice: ese hombre predica demasiado duro. Incluso Cristo tuvo que enfrentarse a esa situación cuando Él estaba predicando, y la gente venía por los milagros, pero lo abandonaban por la palabra que predicaba, y dijeron: oh, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar? Incluso los discípulos se desanimaron, y Cristo vio el desaliento que había caído en ellos y les dijo: ¿se quieren ir ustedes acaso también? Ustedes se pueden ir. Pero gracias a Dios, Pedro volvió en sí, haciendo un recuento: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Alabado sea Dios. Nosotros, cuando somos reprendidos por Dios, deberíamos de alabar a Dios, porque cuando Dios no reprende a alguien aunque se desvió, es señal de que Dios no lo toma por hijo. Así que cuando usted sintió que se desvió y de pronto viene la reprensión divina, usted debe de entrar por la casa de Dios con alabanza, porque dice: si me reprendió es porque me ama. Si usted peca delante de Dios y no le sucede nada y no pasa nada, y usted no se aparte, señal de que usted ya no es hijo de Dios. ¿Cuántas veces apenas comienzo a dar un paso equivocado, viene la reprensión divina y yo alabo a Dios? Inmediatamente me tengo que detener de lo que estaba haciendo que no estaba bien, y hay que esperar el momento de Dios para recibir la bendición de Dios. Cuando nosotros tomamos las cosas por nuestros medios, sin tomar en cuenta la reprensión divina, vamos a ser llevados al fastidioso consejo humano, y es allí el cansancio de las personas. Oran y no sienten nada, alaban a Dios y no hay presencia del Dios Todopoderoso. Pero cuando nosotros decidimos volvernos de todo corazón, voluntariamente, antes de ser expuesto a la vergüenza, entonces todo aquello que parecía una tragedia se convierte en una dicha, en una paz, en una bienaventuranza, y usted va a caminar con una tranquilidad impresionante, porque Dios está con usted. Y recuerde que si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Sea Dios glorificado.
Ese fastidioso consejo humano es producto, en segundo lugar, de adoptar razonamientos humanos. El apóstol Pablo, en ese mismo capítulo 1 de Romanos, vuelve a la carga y declara que los hombres, profesando ser sabios, se hicieron necios y se envanecieron en sus propios razonamientos. Y esos razonamientos humanos causan fatiga a las confusas almas. Por eso es que dice el Señor Dios Todopoderoso a través del consejo del gran sabio Salomón, que la gente se va a hastiar de sus propios consejos. Y eso lo comenzamos a observar, que aquello que parecía una explosión de un avivamiento que parecía genuino, hoy la gente se está hastiando, está cansándose de ver tanto tipo de promesas, de profecías fallidas, y no se ve el resultado. Porque si los avivamientos fueran genuinos en Centroamérica, en esas megas iglesias, no hubiera tanta violencia, no hubiera tanta pandilla, no hubiera tanto tráfico de droga. Porque donde llega el verdadero avivamiento, todas las cosas cambian, las almas se convierten, los borrachos dejan la borrachera, los drogadictos dejan la drogadicción, las prostitutas abandonan el maltratar sus cuerpos, los hombres promiscuos y adúlteros dejan todo eso, porque cuando llega el Espíritu de Dios saca de la oscuridad a todas las personas que están en tinieblas. La Biblia dice que cuando Jesucristo llegó a la tierra de Zabulón y de Neftalí, en Galilea de los gentiles, el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz le resplandeció. Recorría el Señor ciudades y aldeas, predicando el evangelio del reino, enseñando en la sinagoga y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Cuando llega la palabra de Dios, el poder del infierno se quiebra. Cuando llega el poder del Espíritu Santo, el yugo de esclavitud se pudre. Cuando llega el poder del evangelio, las cadenas del pecado son rotas. Cuando llega el mensaje poderoso de la palabra de Dios, las cargas son quitadas de los hombros de los seres humanos. Pero hoy podemos ver que lo que se ve es cansancio, fatiga, fastidio en los seres humanos. En una ocasión el pueblo hebreo habló unas palabras erradas y dicen en reclamo a Moisés y a Dios: fastidio tenemos de este pan tan liviano. Es como que en el día de hoy usted diga que tiene fastidio de sentarse en esa cómoda silla para oír la palabra de Dios. La gente a veces no entiende que está en medio de grandes visitaciones divinas. Jesucristo dijo en una ocasión: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? De cierto os digo que seréis dejados hasta que diga: bendito el que viene en el nombre del Señor, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. En este momento estamos bajo la visitación de Dios. El Espíritu del Señor está aquí y usted debe de aprovechar cada palabra que se está anunciando, cada sentir del poder del Dios del cielo, y exaltar con júbilo a la roca de nuestra salvación. Estos razonamientos humanos además causan muerte a los que se desvían. Por eso dice: y la prosperidad de los impíos los matará. Ese es el problema, que cuando las personas piensan que hay prosperidad, pero eso debemos de tener mucho cuidado. Es verdad que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade con ella tristeza, pero cuando ya la bendición no es de Dios, no proviene de Dios, entonces ya es prosperidad de los seres humanos, de esa que tanto se habla de hoy en día, que el corazón del ser humano está sola en las cosas materiales. Y es verdad que Dios nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos. Dios nunca va a fallar, siempre Él va a tener cuidado de nosotros. Jesucristo dijo que cuando nosotros estemos en alguna duda, en alguna confusión a causa de ciertas limitaciones, da el consejo que debería de usted levantarse temprano, en tiempo cuando las aves migratorias hacen su estación en cierto lugar. Y cuando usted las oye cantar, debe de saber que Dios les ha dado de comer a pesar de que no trabajan.
A Dios nadie se le pasa. Él abre su mano y nos da de comer. No tenemos por qué estar preocupados. Si Dios viste a la hierba del campo y le da de comer a las aves del cielo, también suplirá para nosotros conforme sus riquezas en gloria. También esos razonamientos humanos causan perdición a los que se extravían, y ese consejo y esa prosperidad de los impíos, dice, los echará a perder. Esa es la problemática de todos aquellos que quitan su confianza y su mirada del Dios del cielo, porque dice el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, que mandara a los ricos de esta tierra que no fueran arrogantes y que no pusieran su confianza en las riquezas de esta tierra, porque son efímeras. Y luego agrega, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Por amor al dinero se corrompen ciertos gobernantes. Por amor al dinero se trafica con doncellas, señoritas, adolescentes para venderlas a la prostitución. Por amor al dinero se envenena a jóvenes brillantes con la droga que podrían ser los futuros líderes de la nación. Por amor al dinero se cometen los crímenes más atroces. Toda esa desgracia de los pueblos es la avaricia, la codicia de los seres humanos, que Pablo dice en Colosenses capítulo 3 que es avaricia. El más grande de todos los ídolos es el amor al dinero. Jesucristo dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas, porque amarás a uno y menospreciarás al otro. Por eso nuestro corazón debe de estar en Dios, y Él dice que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas de las que mencionó pueden venir por añadidura. No es que pueden, es que van a venir. Dios no puede fallar, Jesucristo no puede mentir, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Finalmente, ese fastidioso consejo humano es producto de no escuchar la voz del Señor. Fíjense que en la última parte del texto que tenemos de base para anunciar este sermón, para presentar este sermón, dice claramente, mas el que me oyere. Pero el problema es cuántos lo están oyendo. A veces me ha tocado bajarme de predicar de una plataforma y que se me acerque alguna persona, y al descender de la plataforma que se me acerque una señora, una señorita, un caballero, un joven, y que me diga, es que yo vine aquí porque yo pienso que usted tiene una palabra de Dios para mí. Si usted viene y se atreve a decirme que usted piensa que yo tengo una palabra de Dios para usted, al terminar de predicar usted me ofende, y pienso que ofende más a mi Dios, porque esta es palabra de Dios para usted, y es la palabra que le puede cambiar todo el panorama. Todas esas profecías inventadas son el fastidioso consejo humano, que han tratado de reemplazar la Biblia por el Espíritu me dijo. Yo le voy a decir una cosa, a veces me he encontrado con gente fastidiada y cansada que dice, anoche una profeta del Altísimo, que sería profetisa, me trajo una palabra y estoy con miedo, estoy aterrada, estoy aterrado, estoy atemorizado. Y yo le digo, ¿por qué? Porque me declaró juicio. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14, mas el que habla en profecía habla para edificación, para consolación y para exhortación. Y la palabra exhortación nada tiene que ver con golpear, sino con alentar para que la persona mejore su vida. Así que si la palabra que yo predico no edifica, no consuela y no anima, entonces no proviene de Dios. Si usted no sale en el día de hoy seguro, si usted no sale bendecido, si usted no sale lleno de fe y de fortaleza, Dios no habló por mí. Pero yo estoy seguro que ahora mismo su vida es diferente. Usted tiene expectativa de que el Dios del cielo le ha dado fuerza para hacerle frente a ese problema. Y aunque ahora no vino la solución inmediata, pero usted tiene fuerzas para pelear la batalla del Señor, para levantarse con fuerza contra ese problema que se le ha levantado.
El rechazar la voz del Señor impide al hombre vivir confiadamente, porque la palabra que tenemos de base dice: mas el que me oyere vivirá confiadamente. El problema es que la gente no oye a Dios, y entonces es evidente que eso se torna al revés. La persona no puede vivir con confianza. No hay nada mejor que estar confiadamente. En una ocasión el pueblo hebreo vivía en un conflicto con los sirios, y cada vez que el rey de Siria planeaba atacar a Israel o ponerle emboscada para que el ejército de Israel cayera en la emboscada, el profeta Eliseo le decía al rey: no pases por allí, porque allí están esperándote con una emboscada. Y después de muchos intentos, el rey de Siria se frustró y dijo: hay traición en mi cámara más secreta, porque lo que yo digo en secreto, el rey de Israel lo sabe. Y entonces una persona, parece que conocía al profeta Eliseo, y dijo: no es traición, rey, señor mío, es que con el rey de Israel está el profeta Eliseo. Y entonces el degenerado rey de Siria mandó un ejército completo para capturar a un hombre solo sin arma. Y cuando el criado del varón de Dios vio a los ejércitos sirios que los tenían rodeados, no tenía confianza, no tenía nada de paz, y decía: estamos rodeados, Señor mío. Y el profeta, soñoliento, tranquilo, confiadamente, porque oía la voz de Dios, le dice: son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y eso es lo que le puedo decir: en medio de todo el panorama caótico, son más los que están con nosotros que los que están en el mundo. Eso da confianza. Eso es lo que nos hace a nosotros caminar confiadamente. Lo opuesto de estar confiadamente es tener inseguridad. En una ocasión, el gran profeta Habacuc se dio cuenta que el juicio de Dios era inevitable. Se dio cuenta que las hordas caldeas era imposible que no vinieran e invadieran el territorio de Judá, porque él sabía cómo eran de feroces. El mismo Señor dice: cuando avanzan no se vuelven atrás, sus rostros son más fieros que de leones y son más rápidos que las águilas. Era comparado a lo que otro profeta había hablado, que eran como lobos nocturnos que no dejaban hueso para el siguiente día, arrasaban con todo. Y cuando el profeta Habacuc se dio cuenta que la desgracia venía, dijo: si bien estaré quieto en el día de la angustia, en el día en que el pueblo que viene lo invadirá todo con sus tropas, aunque no haya producción, aunque las vacas sean quitadas de los corrales y las ovejas de las majadas, con todo yo me alegraré en el Señor, el cual hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace estar seguro. Eso es, nosotros estamos en las alturas con Dios. El apóstol Pablo dice que Dios nos ha sentado con Cristo en los lugares celestiales. Usted me ve aquí, pero estoy con Cristo en los lugares celestiales. Oh, gloria al nombre del Señor. El no escuchar la voz de Dios, además, impide al hombre vivir sin temor del mal, porque también continúa diciendo, y allí cierra el texto bíblico: mas el que me oyere vivirá sin temor del mal. Yo estoy tranquilo, sin temor a la gran tribulación, sin temor al infierno, sin temor a los males venideros, sin temor a los problemas, sin temor a las dificultades. Cristo está en control de todas las cosas. Y si Él está en control de todas las cosas, esto no es un momento de tristeza, de depresión, de confusión, de temores, de miedo. Es momento de alabar a Dios, porque hay que hacer a un lado todos los males y hay que tomar en cuenta a Dios. Hay que hacer a un lado los razonamientos humanos y hay que escuchar la voz de Dios. Entonces no estaremos fastidiados, no estaremos cansados, no estaremos fatigados, porque los muchachos se fatigan, se cansan, flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tomarán nuevas fuerzas, levantarán alas como las del águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque estamos descansando en Jesús, quien dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo les haré descansar. El que a mí viene
yo no le echo fuera. Que se oiga el júbilo. Hemos presentado Prepara el camino al Señor con Armando La Voz.